en estas sagradas escrituras, realmente en un sentido y un sentido real. Esto infunde temor. Mi gran prioridad es que la palabra de Dios sea claramente expuesta. Muchas veces los nervios vienen porque pensamos qué es lo que las personas van a pensar. Realmente no hay problema de tener nervios con tal de que digamos qué es lo que Dios va a pensar. Siempre queremos ser aprobados por Dios en nuestra exposición de la palabra, en nuestro tratamiento de la palabra. Es una palabra sagrada, es una palabra santa, es una palabra preciosa y debe ser manejada con toda claridad, precisión. Y damos gracias a Dios que Él nos da esta oportunidad, este servicio. Bueno, hermanos, no hay discusión realmente. La pandemia ha cambiado la manera de vivir. Parece ser que muchas de nuestras exposiciones comienzan con algo de la pandemia. Eso es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ha cambiado la manera de interactuarnos unos con otros. Ahora somos más conscientes, por decirlo, de nuestra higiene. Vemos diferentes cambios en el ámbito del trabajo, de la escuela, cómo estamos viajando, ya sea por la tierra o por el aire. Aún nuestra manera de hablar ha cambiado. Hemos ampliado, podemos decir, nuestro vocabulario y estamos usando palabras que jamás hemos usado y ahora lo usamos diariamente. Por ejemplo, la palabra pandemia, COVID, coronavirus, cuarentena, aplanar la curva, mascarilla, tapaboca, bioseguridad. Las frases, tiempos inusuales, tiempos sin igual, tiempos sin precedentes. Ahora, una palabra que también está siendo usado bastante es la palabra esencial. Muchas de las medidas que se imponen dependen si la actividad es esencial o no. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que determina lo esencial? Creo que todos estaríamos de acuerdo que si una actividad directamente protege la vida física, bueno, podemos considerar que esa actividad es esencial. Por ejemplo, para vivir, bueno, debe haber comida, debe haber agua. Tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos alimentados. Entonces, cualquier actividad que directamente afecta nuestra alimentación se considera esencial. Pero es cierto que hay otras actividades que algunos no consideran esenciales porque piensan que no afecta directamente la salud de uno. Por ejemplo, algunos quizás pensarían, hay unos trabajos, unas vocaciones esenciales y otras no esenciales. Algunos piensan que si trabajamos, eso va a aumentar las posibilidades de que alguien se contagie y por tanto no se debe trabajar durante un periodo de tiempo. Entonces, esa parte de la vida no es esencial. Bueno, otros debatirían ese argumento y dirían, si no trabajamos, no tendremos ingresos y por tanto no tendremos para comer. Por tanto, el trabajo, no importa cuál tipo de trabajo, es esencial. En un sentido, está afectando indirectamente a nuestra salud. Así ha sido mucho del debate alrededor del mundo. Mucho lo que estamos viviendo es debido a
lo que las autoridades determinan lo que es esencial o lo que no es esencial. Y el debate solo va a seguir. Lamentablemente, hermanos, en el ámbito espiritual, muchos también se encuentran confundidos de lo que es esencial o no esencial. Hay varios asuntos bajo discusión actualmente alrededor del mundo. Pero hay un asunto que lamentablemente muchos han puesto bajo la categoría no esencial. Y está afectando directamente la salud espiritual. Han dejado esta actividad y consecuentemente están causando una gradual muerte espiritual. Y lo peor es que ni se dan cuenta que están aumentando su anemia espiritual y el virus de la apatía les está destruyendo su sistema inmunológico espiritual. Han dejado de alimentarse de la buena vid. Han entrado, como dice Amós capítulo 8, versículo 11, una hambre de la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esta hambre tiene peores consecuencias que el hambre física. Muchos creen que pueden sobrevivir sin la constante alimentación de la palabra de Dios. Ya no desean, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, como dice 1 Pedro y el capítulo 2 y el versículo 2. Hermanos, realmente me preocupa. Me preocupa que muchos, aún de nuestra propia iglesia, han dejado esta alimentación esencial. Ya no les importa. Bueno, ya que no voy a la iglesia, nadie me está viendo, me vale, realmente no es esencial, hay otras cosas más importantes, me conformo, y están viviendo en una sequía que causará la muerte segura. Esta mañana quiero exhortarles a considerar lo esencial que tiene que ser la palabra de Dios en tu vida. No es algo de discusión, hermanos. Esto es vital. Esto nunca debe estar bajo la discusión ni bajo debate. Necesitamos reconocer lo urgente que es esto. Nunca permite que nuestra situación, nuestras condiciones, las fuertes influencias alrededor nuestro, nunca permiten que lleguen a ser una pandemia contra la esencial alimentación de la poderosa palabra de Dios. Con eso dicho, quiero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios al abrir sus Biblias al Salmo y el capítulo 119, los versículos 33 al versículo 40. Ha sido un privilegio poder seguir este estudio que hemos estado cursando en este precioso Salmo. Salmo capítulo 119, del versículo 33 al versículo 40. Y así dice la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra, tu siervo que te teme.
Quita de mí el oprobio que he tenido, que buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Como ya he dicho, hemos trazado por varias estrofas de este precioso salmo, y como ya lo hemos presentado, este es una obra de arte que exalta lo vital que es la palabra de Dios en nuestra vida. Hay 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Por eso, como algunas Biblias dicen, hay estas encabezados. La primera estrofa es el Aleph, la segunda el Bet. Estos son letras del alfabeto hebreo. Y brevemente, lo que hemos trazado hasta este punto son los primeros 4 estrofas. Versículo 1 al 8 es la primera estrofa. Y ahí vimos la palabra como la prioridad de nuestra vida. La palabra como la prioridad de nuestra vida. Los versículos 9 y 16 a 16, la segunda estrofa. Vimos la palabra como nuestra guardia contra el pecado. La palabra como nuestra guardia contra el pecado. Los versículos 17 al versículo 24. Ahí vimos la palabra como el consuelo ante la persecución. El consuelo ante la persecución. Y la última vez que estuvimos juntos en este precioso pasaje, vimos los versículos 25 al versículo 32, la palabra como nuestra fortaleza en tiempos de angustia. La palabra como nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Hoy vamos a ver, hermanos, esta quinta estrofa. Y lo he titulado, la palabra, nuestra guía esencial. Nuestra guía esencial para toda la vida. Lo que queremos ver aquí esta mañana, hermanos, en esta estrofa, es que nos llama a acercarnos a Dios para pedirle podemos decirle dos tipos de guía divina, para que la palabra de Dios sea esencial en nuestro diario vivir. Dos tipos de guía. Y lo hace a través de peticiones este salmista. Entonces, el primero lo podemos decir que debemos nosotros pedir por la guía divina directa. Pedir por la guía divina directa, los versículos 33 al 35. Y el segundo, pedir por la guía divina providencial, versículos 36 al versículo 40. Quisiéramos hacer unas observaciones de todo esta estrofa antes de entrar en detalle en los diferentes versículos. Esta es la estrofa de la letra hebrea Hey. Interesante esto. Ahora, esto significa que cada versículo comienza con esta letra hebrea del alfabeto Hey. Y lo que es fascinante de esto es que cada versículo, menos el versículo 40, comienza con un imperativo. Eso es una expresión de mandato o una petición, podemos decir, que tiene esta hey como primera letra. Y lo que significa esto es que cada imperativo, cada petición está en una forma que expresa el acto causativo o iniciativo de Dios. Por ejemplo, el primer imperativo, la primera petición es enséñame, ahí versículo 33. Y la idea aquí se transmite que Dios es el gran iniciador
de esta enseñanza y nosotros somos totalmente dependientes de su poder en enseñarnos. Causa que sus instrucciones se transmitan a mí. Es la idea que proviene de esa palabra, de ese verbo. Dios es el que causa su obra entrenadora en nuestra vida. Y vemos que hay 9 de estos imperativos en forma de peticiones. Básicamente, esto demuestra la total dependencia que tiene el salmista a Dios al pedir que el poder de Dios intervenga de una manera, ya sea directa o providencialmente, para que su palabra sea esencial en su vida. Ahora, hoy por el tiempo, solo vamos a poder cubrir los primeros 3 versículos, versículos 33, 34 y 35. Y vemos esta primera forma de guía que el salmista pide y que es un ejemplo para que pidamos de la misma forma. La primera, el primer tipo de guía divina, directa. Debemos de pedir por instrucción espiritual. Instrucción espiritual. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Por qué decimos debemos de pedir por la guía divina directa? Lo que estamos hablando aquí, hermanos, cuando estamos diciendo la guía divina directa, es esa intervención de Dios directamente a nosotros. Que Él obre en tal manera que directamente afecte mi vida. Y lo vemos en 3 peticiones. La primera es la instrucción espiritual. Comienza él diciendo, enséñame, oh Jehová. Esta es la tercera vez que hasta este punto el salmista se dirige directamente a Jehová. Versículo 12 dice ahí, bendito tú, oh Jehová. Y dice ahí, enséñame tus estatutos. El versículo 31, también lo vemos, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Y ahora en el versículo 33, invocando, dirigiéndose apasionadamente a Jehová, o mejor dicho, Yahvé, como se suele pronunciar en el hebreo. Yahvé es el nombre propio del Señor que representa una exclusiva lealtad a su pacto con Israel. Al invocar este nombre, realmente, hermanos, las implicaciones son inmensas. Yahvé, el creador del universo, Él se ha enfocado a obrar a través de su pueblo. Y el salmista obviamente pertenece a este pueblo y goza de los beneficios que eso trae. Y uno de estos beneficios es la directa revelación de Yahvé, la comunicación, la transmisión de la palabra de Dios a su pueblo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en Romanos 3:2? Comparando a los judíos con los gentiles. Y dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es un beneficio que tenía el pueblo judío, de haber sido el pueblo escogido para recibir la palabra de Dios. Y aquí vemos ahora la petición, que Jehová le enseñe. Le enseñe. Interesante esta palabra enseñar. Es distinta al verbo usado en el versículo 12. Ya hicimos mención de eso, donde dice, enséñame tus estatutos, versículo 12, pero es una palabra diferente. También vemos esta idea en el versículo 6, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. El verbo en versículo 26 y el versículo 12 son el mismo verbo, pero el verbo en versículo 33 es otro verbo.
Y ese verbo en el versículo 33 viene de la misma raíz de la palabra Torah o la palabra ley. La palabra Torah se usa ahí en el versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, guardaré tu Torah. Y la idea que este verbo comunica, hermanos, es una transmisión de manera de ley. En otras palabras, lo que el salmista pide es esto: hágame una transmisión en una manera de ley. Es una instrucción que solo puede venir de un Dios de orden, un Dios de ley y orden. Yahvé, quien ha revelado su ley y lo ha comunicado. Y el salmista pide que Yahvé transmite toda esta revelación ordenada como ley. Y sigue el texto diciendo: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. El camino de tus estatutos. Como ya hemos visto en este maravilloso salmo, el salmista usa distintas palabras, distintos términos para referirse a la palabra de Dios. Cada uno de estos términos enfatiza un aspecto distinto de la palabra de Dios. Observen que en esta estrofa él emplea 6 diferentes palabras. Mire conmigo ahí en versículo 33 al versículo 40, vemos la palabra estatutos. Versículo 34, la palabra ley. Versículo 35, mandamientos. Versículo 36, testimonios. Versículo 38, palabra. Versículo 39, juicios. Todos estos, hermanos, usados para enfatizar un diferente aspecto de la palabra de Dios. Y aquí el salmista pide que Jehová le dé instrucción en cuanto al camino de tus estatutos. Vimos donde dice, enséñame tus estatutos. Aquí dice, enséñame el camino de tus estatutos. Y como hemos visto también anteriormente, la palabra camino se refiere de una manera metafórica a la conducta de uno, el comportamiento, la manera de vivir. Y en este caso, a la conducta que es producido, o podemos decir, es declarado en los estatutos de Dios. La palabra estatutos habla de algo grabado, algo inscrito. Por tanto, tiene que ver con algo ordenado indeleblemente. Y tienen la idea de principios prácticos para que sean observados permanentemente. Son inmovibles y deben ser practicadas. La manera que la siguiente frase es escrita en el hebreo sería mejor traducido así, hermanos. Dice aquí en la Reina Valera, que no es una mala traducción, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Pero hay una construcción hebrea que se puede traducir, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, ¿para qué? Yo lo guarde hasta el fin. En otras palabras, aquí vemos el propósito por el cual el salmista pide esta instrucción de Dios. ¿Y qué es ese propósito? Guardar el camino, poder obedecer y presentar una conducta que agrada a Dios, llevar a cabo la conducta que demanda los estatutos de Dios. Los estatutos no solo declaran esta conducta, sino que también demandan. En otras palabras, los estatutos demandan nuestra obediencia. Quiero que me enseñes, quiero que hagas que esta enseñanza se transmite a mí. ¿Para qué? Con el propósito que yo me veo más obediente a ti. Y es más, vemos un compromiso permanente del salmista. Dice ahí, hasta el fin. El salmista no quiere jamás fallarle al Señor. No dice, mire, ayúdame hasta las 5 de la tarde, obedecerte con sus enseñanzas. Ya después de eso, déjame solo. No.
hasta el fin. Quiero ser perfecto. Quiero que toda mi vida sea marcada por la obediencia. Por tanto, este salmista levanta una petición a su querido Yahvé para que le instruye en la conducta que los estatutos de Dios tanto declaran como también demandan. De este versículo, hermanos, quiero que aprecien el corazón de este gran salmista. Él sabe lo esencial que es de prepararse para enfrentar los desafíos de la vida. Él sabe que el mundo tiene una agenda contra él y algunas veces esta agenda es obviamente no bíblica y otras veces engañan aún a los hijos de Dios. Por tanto, él ha dedicado, él se ha comprometido a apartar el tiempo para prepararse para esta batalla. Él pide por las instrucciones directas de Dios que le enseñarán cómo conducirse en su vida. Está lleno de diferentes desafíos, lleno de tentaciones. Hermanos, este tiempo de preparación es lo que a menudo llamamos el tiempo devocional. ¿De qué consiste el tiempo devocional? Bueno, dirían, bueno, es para orar y para leer la Biblia. Ok, ¿pero por qué? ¿Para solo decir que hemos orado y hemos leído? Hay un quehacer en la lista y lo hemos chequeado y ya estuvo. Hermano, me imagino que muchos de ustedes apartan tiempo para el tiempo devocional, pero quizás realmente no sienten la urgencia o lo esencial que es prepararse diariamente en oración y en la palabra de Dios. Y aquí vemos este salmista derramando su corazón, pidiendo que en su tiempo devocional, en ese tiempo sagrado, es un tiempo sagrado, que Dios directamente le guíe divinamente al instruirle cómo vivir según los estatutos de Dios, para que él pueda vivir una vida de obediencia para siempre. Hermanos, este sentir del salmista tiene que ser nuestro sentir. Al entrar en un tiempo devocional, eso ya ha llegado a ser como cliché. Muchos no lo vemos como esencial. Solo otra parte del día. Jamás debemos pensar en esa manera. Es sagrado. Es donde nos alimentamos. Es donde nos acercamos más a Dios. Es donde nos aumentamos en el conocimiento de Dios. Ahora en el versículo 34 vemos que el salmista no pide solamente instrucción espiritual, sino entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahora podemos observar, podemos llamarlo como se llama en la construcción hebrea poética, en el género poética del hebreo, un paralelismo entre el versículo 33 y 34. Realmente suenan casi lo mismo. Tenemos una petición y tenemos también un propósito, y el propósito es lo mismo. Se puede observar estas similitudes entre estos dos versículos. Y dice él, dame entendimiento. Literalmente dice, hágame entender, hágame percibir, hágame discernir. Y esto demuestra esa divina iniciativa otra vez que el salmista busca. Él sabe que no solo necesita instrucción divina, o otra manera de decirlo, no solo necesita información divina,
sino que tiene que ser impactado con un claro entendimiento. Quiere que su discernimiento sea afinado. Él quiere un sabio discernimiento. Y la siguiente frase también es mejor traducida, ¿para qué? Como le dije. En vez de decir solo, y guardaré tu ley, ¿para qué yo guarde tu ley y observe de todo corazón? Otra vez el propósito de esta petición. Él sabe que esto es clave, esto es vital para llevar a cabo este propósito. Una instrucción espiritual directamente de Dios, en nuestro caso a través de su palabra, directamente enseñándonos a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. No solo eso, no solamente ver lo que dice la palabra de Dios, pero entender claramente la palabra de Dios. Y observen cómo el salmista repite este propósito para darle énfasis, para que guarde tu ley y la observe. Quiero guardarlo, quiero observarlo, quiero cumplirlo. Y entonces agrega esta cualificación de todo corazón. De todo corazón. El versículo 33 vimos que el salmista presenta, podemos decir, la permanencia de su obediencia. Yo quiero obedecer hasta el fin. Quiero ser perfecto hasta el fin. Y ahora él presenta, podemos decirlo, la calidad de su obediencia. Quiero que sea de todo corazón. En otras palabras, él quiere seguir a Dios totalmente, singularmente, apasionadamente y exclusivamente. No quiere que nada más compite con su amor a Dios. Hay desafíos, hay influencias, pero quiero estar totalmente enfocado en su instrucción y en el entendimiento de esta instrucción con todo mi corazón. Que mi pasión sea dirigida a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en estos dos versículos y también la siguiente, versículo 35, quiero que observen un progreso. Y es un progreso a un conocimiento más profundo para asegurar una firme convicción. Primero, se requiere la verdad. Se requiere la verdad. Se requiere la instrucción divina de la verdad. Se requiere la instrucción de la conducta correcta que se conforme a la verdad. Segundo, al tener la verdad, al tener su instrucción, se requiere entenderla. Se requiere que Dios nos divinamente ilumine la verdad, que nos ilumine su belleza, su relevancia, su urgencia y todas sus implicaciones para una vida que le agrada a Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Pero solo la palabra de Dios y aún solo leerlo y aún solo, quizás aún solo comprender lo que dice no es suficiente. Es entender su palabra para mí, para que me impacte, para que me afecte. Y obviamente, hermanos, eso requiere entender con precisión qué es lo que Dios quería decir a su audiencia original para extraer de esa interpretación una aplicación correcta, basada en una interpretación precisa. Hermano, queremos que la palabra de Dios nos impacte, que no sea solo otra palabra para llenar el cofre de conocimiento. No, esta palabra es viva y eficaz y debe tener su efecto, debe tener su impacto en nuestras vidas. Se requiere la verdad, se requiere la instrucción de la verdad, pero se requiere esa humilde
ese humilde entendimiento a la verdad. Pensando otra vez en nuestra vida devocional, hago la pregunta: ¿estamos pidiendo a Dios no solo que nos enseñe, pero también que nos haga realmente entender? Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado el Espíritu Santo para hacer claro la verdad. ¡Qué glorioso este recurso! El Espíritu Santo obra en nuestras vidas con la palabra de Dios para alumbrar nuestros ojos a un entendimiento claro y preciso. Tenemos que anhelar de querer profundizar nuestro conocimiento de Dios y sus requisitos para nuestra vida, para poder seguirle con mayor convicción. Ahora llegamos a la tercera y última petición para esta mañana. Y vemos que esta petición también sigue el progreso hacia un profundo conocimiento. La primera era una instrucción espiritual. La segunda, un entendimiento espiritual. Ahora, una conducta ordenada. Una conducta ordenada. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guía por la senda de tus mandamientos. Este verbo es bien interesante también. Literalmente dice, causa que yo camine. Usa la palabra de camino. La palabra de camino y como que lo ha transformado a un verbo. Cause que yo camine o hágame marchar. Otra vez, esto demuestra que el salmista anhela la guía divina directa de Dios, donde Él causa, donde Él inicia esta obra. Dios es el que tiene el poder de soberanamente hacer caminar al Hijo de Dios. Dice ahí, guíame por la senda o hágame marchar por la senda. Y esto da énfasis a la conducta. Senda es otra palabra sinónimo a la palabra camino que se encuentra en el versículo 33. Hágame marchar por la senda, y dice, de tus mandamientos. Y esto hace referencia a qué tipo de conducta, es decir, una conducta que se conforma a los mandamientos de Dios. En otra palabra, una conducta ordenada, una conducta que al ver los mandamientos de Dios y obedecer esos mandamientos, eso se forma una conducta esencialmente ordenada. Como lo expresó un comentarista, la senda de tus mandamientos es la conducta caracterizada por la obediencia a la voluntad divina revelada. Y esta oración no es por obligación, notaron, ¿no? Sino por el deleite que resulta al caminar en la senda o por la senda de Dios. Mira lo que dice el texto. Ahí dice, en la Reina Valera dice, porque en ella tengo mi voluntad. Pero literalmente dice, porque en ella me complazco o me deleito en ella. En otras palabras, la aplicación de los mandamientos de Dios no era una carga para el salmista. Él no lo vio como una obligación en sí. Él encontraba mucho deleite en ella, en la palabra de Dios. Hágame marchar, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi deleite, podemos decir. Aquí en esta tercera petición, el salmista sigue demostrando el progreso hacia un profundo conocimiento. La verdad progresa de instrucción a entendimiento hasta una aplicación práctica. Hermanos, esto es posible porque en ella el salmista encuentra su mayor
satisfacción. No es obligatorio para el salmista. Ha visto que a conducir conforme a un entendimiento, conforme a una instrucción, conforme a una verdad, realmente es la única manera de vivir. Y hermanos, esto también debe ser nuestro proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos progresado en esta manera en nuestro tiempo de devocional? ¿Le hemos pedido al Señor? Muchas veces nosotros leemos y después oramos. Quizás debemos de orar primero para que Dios nos enseñe, nos instruya, nos traiga entendimiento y entonces entrar en la palabra de Dios. Y que ese entendimiento impacte en nuestras vidas en tal manera para que nuestra conducta refleje esas peticiones de tener la verdad, de ser instruido y de entender lo que Él quiere para nosotros, para vivir como Él quiere para nosotros. Hermanos, la vida devocional solo es una vida que ha sido entregado, solo es por una vida que ha sido totalmente entregado al Señor. Quizás no hay impacto en esa vida devocional porque realmente no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Quizás hay algunos esta mañana que están viendo esta transmisión y quieren ese tiempo esencial que agrada a Dios, pero no saben cómo. No, primeramente tienen que reconocer que hay un Dios santo, un Dios soberano, un Dios que tiene autoridad sobre todo. Y ese Dios ha sido, podemos decir, revelado. En otra palabra, nosotros hemos revelado contra Dios por nuestro pecado. Cada ser humano está bajo el pecado, dice Romanos capítulo 3. Y la única esperanza es lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, vivir una vida justa, morir en la cruz de una manera injusta, pero al tercer día resucitar y conquistar la muerte. Y nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él derrama misericordia. Y hay algo que pasa, hermanos, que muchas veces no se habla. Él nos da una nueva vida. Él nos hace nacer de nuevo. Él nos da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza anhela agradar a Dios. Esa naturaleza quiere la verdad. Quiere ser instruido. Quiere entender la verdad. Quiere practicar la verdad. Porque quiere agradar a su Salvador. Hermanos, les pido que regresen. Los que se han desviado, los que se han ido de esta actividad esencial. Hoy es un llamado a regresar, a entregarse totalmente a la verdad de la palabra de Dios. Algunos me da pesar realmente, y estoy llegando a ser un poquito más personal ahora, que hemos hablado entre los ancianos, de los líderes, y qué de tal persona, no sé. Y esta otra persona, no sé. Después de la cuarentena, no sabemos nada de estas personas. Wow, hermanos. Yo creo que tiene mucho que ver porque no han visto lo esencial de mantenerse en la palabra de Dios para alimentarse cada día para enfrentar la batalla. El enemigo lo ha conquistado. Fuerte es la palabra. Pero hay esperanza. Hay esperanza para ustedes.
y regresen. Arrepiéntense de ese pecado de apatía y regresen a la palabra. Termino con una sencilla pregunta. ¿Cuán esencial es la palabra de Dios como nuestra guía directa de Dios? Si queremos ser equipados para enfrentar la peor pandemia espiritual, es decir, el pecado, que nos enfrente diariamente, nuestra única esperanza es que nos alimentemos siempre de la gloriosa palabra de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por su gloriosa palabra. Que esta palabra no salga sin hacer ese impacto en las vidas de todos que están viendo. Algunos para fortalecerlos más, otros para que se arrepientan de sus pecados, otros para reconciliarse otra vez a Dios. Este es el día, Señor, que esta palabra puede tomar efecto en esas vidas. Y te pido, Señor, que esta palabra impacte mi propia vida. Que predique yo esta palabra primeramente a mí, para ser impactado y reconocer no hay otra manera. No hay cosa más esencial que la alimentación de la palabra de Dios. Te agradecemos. En nombre de Cristo oramos. Amén.